Hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran todos? Espero estén pasando un gran día. Continuamos con esta novela del mundo de One Piece. Nombre de la novela: Soy Sukuna de los 6 ojos el más fuerte. Capítulo 201. ¿Tarantino quiere terminar su carrera con esta película? Arándanos 8 minutos y 34 segundos en el segundo cuarto. 45-15. La ventaja de los Boston Celtics ha alcanzado un nuevo punto. 30 puntos. Es hora de que Tim Duncan cambie el rumbo nuevamente, pero Angie está frente a él. Después de esquivarlo un poco, Duncan finalmente evitó el bloqueo de Angie y puso el balón en la canasta. 45-17. Aunque anotó, Duncan sintió la impotencia que emanaba de su cuerpo. Era demasiado difícil. Tardó 20 segundos en alcanzar el doblete. Pero cuando Duncan respiró hondo, el triple de Angie ya había sido desenvainado en el otro lado. Shua. Otro gol. 48-17. Después de que la diferencia de puntuación se amplió a 30 puntos, cada punto que anotaron los Celtics se convirtió en un dolor insoportable para San Antonio. Dios mío. ¿Qué sentido tiene esto? Perdimos por más de 30 puntos justo después del segundo cuarto. Salgamos temprano para evitar el tráfico. Olvídenlo, olvídenlo. Ya cumplimos nuestro objetivo de la temporada y dimos un gran paso adelante al llegar a la final este año. No deberíamos pedir más. Parecía que íbamos a perder, pero en realidad ganamos. Perdimos ahora, pero ganamos en el futuro. Mira la edad de Duncan, y luego mira la de Angie. Angie es poderoso ahora, y nuestro Duncan será aún más fuerte en el futuro. Si no me crees, espéralo dentro de 10 años, 10 años después, Duncan tendrá 33 años, Angie 32, olvídalo, no puedo inventármelo más. Pero cuando incluso los fanáticos de los Spurs ya estaban desesperados porque el juego había caído en tiempo basura en el medio tiempo, el silbato sonó nuevamente. Cuando Angie y Duncan se enfrentaron en el interior, el árbitro volvió a pitar. Angie cometió una falta defensiva. Duncan fue a la línea de tiros libres. Duncan acertó uno de 2 tiros libres, lo cual fue una lástima, pero Angie ya había cometido 4 faltas. Los ojos de Popovich, que habían estado oscuros, se iluminaron nuevamente. No, nuestros Spurs aún no están muertos y aún tienen posibilidades de ganar. El árbitro me acaba de pitar una falta técnica, y pensé que ya no tenía derecho a ella, pero no esperaba que ahora le pitaran una falta técnica a Angie. El juego actual acaba de llegar a 5 minutos y 7 segundos del segundo cuarto. Aún faltan 2 cuartos y medio. Las faltas de Angie ya son una gran crisis. 3 faltas en el segundo cuarto significan que necesita ser reemplazado. En cuanto a la cuarta falta, significa que Angie no podrá superar la crisis de faltas en todo el partido. ¿Qué pasa si hay otra falta ahora? Dios mío, ni siquiera puedo pensar en ello. Rick Pitino no lo dudó en absoluto y utilizó directamente el poder del entrenador para reemplazar a Angie. Pero después de solo 2 rondas, Angie estaba de regreso a pesar de que los San Antonio Spurs aún no habían marcado. Enfrentando a compañeros y oponentes igualmente sorprendidos. Aunque Angie ya estaba muy cansado, todavía le dijo a Tim Duncan con una sonrisa. Ríndete, no te daré ninguna oportunidad de ganar, te golpearé hasta la muerte antes de que me hagas cometer 6 faltas. No nos rendiremos hasta que nos golpees hasta la muerte. Tim Duncan abrió los brazos nuevamente, olvidándose de la vergonzosa escena de haber sido derribado por Angie hace un momento, y una vez más sirvió como la primera línea de defensa para detener a Angie con una mirada firme. Nadie en los Spurs pudo defender a Angie, e incluso si no pudieran, Tim Duncan, el defensor más fuerte del equipo de los Spurs, tuvo que ponerse de pie en el primer intento. Angie no tuvo piedad del valiente Duncan, lo sacudió con un cambio de dirección cruzado y se dirigió hacia la línea interior. Esta vez, David Robinson esquivó y la canasta quedó vacía. Angie anotó 2 puntos más con un mate con una mano. Mirando hacia atrás, después de que Avery Johnson fallara el tiro de media distancia, Angie le arrebató violentamente el balón a Duncan, lo tomó en sus manos y lanzó un contraataque. En este ataque y defensa, si hay una falta, existe la posibilidad de que se la sancionen. Si fuera una persona común, con tantas faltas, sin duda prestaría atención a estas posibles faltas. Pero Angie, que ya tenía 4 faltas, no dudó ni entró en pánico. Su firme convicción de ganar le impidió pensar en qué hacer si cometía demasiadas faltas. Porque Angie ya había dicho que mataría completamente a los Spurs antes de abandonar la cancha. Esta vez fueron los Spurs los que realmente entraron en pánico por este asunto. Después de que Popovich insistiera repetidamente en la confrontación, descubrió que el enfrentamiento de sus Spurs era muy feroz y que el árbitro era muy respetuoso, pero Angie no le temía en absoluto.
Las acciones, tanto en ataque como en defensa, fueron las correctas, y no faltó la confrontación. Cuando los jugadores de los Spurs se concentraron en cometer faltas, sus tiros en este juego fueron seriamente imprecisos. Dios mío. El rostro de Popovich se puso pálido y se le hizo difícil respirar. Si a Angie no le importa en absoluto, si es así, ¿todavía tenemos una oportunidad? Cuando faltaban 10 minutos y 7 segundos para terminar el último cuarto, el árbitro volvió a pitar. Angie recibió su sexta falta porque su brazo rozó a Duncan, que estaba peleando con él. Angie no se sorprendió ni discutió. Guardó silencio, apoyó el balón firmemente en el suelo y se giró para caminar hacia el túnel de jugadores sin impaciencia ni irritación. En ese momento, todos los miembros del banco de los Celtics se pusieron de pie y aplaudieron a Angie. Los fanáticos de los Celtics dispersos en la cancha local de los Spurs se pusieron de pie y aplaudieron a Angie. Incluso algunos fanáticos de los Spurs se pusieron de pie y aplaudieron a Angie. Estoy convencido, realmente convencido de este tipo. Nuestro Duncan es muy fuerte por naturaleza, pero es evidente que Angie ya no está a su altura. Angie. 50 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 25 tapones. El aterrador triple doble del bloqueo quedó marcado al final de la transmisión televisiva. El entrenador en jefe de los Celtics, Rick Pitino, reemplazó directamente al centro blanco Brad Miller, quien no había jugado en esta serie, luego de que Angie abandonara la cancha. En ese momento, Duncan también levantó la mano para señalar a Popovich, arrastrando sus pesadas piernas hacia el banco. No jugar más, no puedo jugar en absoluto. Popovich no dijo nada, solo le dio una palmadita en el hombro a Duncan para consolarlo. Aunque Angie abandonó la cancha con 6 faltas, el equipo de los Spurs no podía estar nada contento. 88-48. 40 puntos. Cuando Angie cometió faltas, los Celtics ya habían tomado una ventaja de 40 puntos. El trofeo del campeonato había sido empujado hasta la línea de base y el personal alrededor de la cancha local de los Spurs estaba saltando arriba y abajo para prepararse para la próxima ceremonia de premiación del campeonato. David Stern y Auerbach comenzaron a estrecharse las manos y a celebrar en las gradas. Todo el mundo del baloncesto comenzó a alegrarse, pero el partido estaba a solo 10 minutos del final. El mundo entero estaba feliz, solo los San Antonio Spurs estaban siendo derrotados. Popovich parecía amargado. ¿Qué carajo es esto? Capítulo 202. Seductora sensacional. Las actuaciones más escandalosas de Demi Moore harán daños si los Spurs estaban 20 puntos por detrás en el último cuarto, en la apreciada batalla final a vida o muerte, los Spurs deben luchar hasta el final. Pero después de perder 40 puntos en 3 cuartos, ¿realmente esperas que un equipo que anotó 48 puntos en los primeros 3 cuartos compense la aterradora diferencia de 40 puntos en el último cuarto? Ambos equipos hicieron sustituciones, poniendo en la cancha a los jugadores adicionales que no tuvieron oportunidad de jugar en toda la serie para experimentar una ola de tiempo basura en la final. Los últimos 10 segundos. Manu Ginóbili controló el balón en el punto de penalti, y al pasar el tiempo, en el último segundo, Ginóbili optó por lanzar el balón muy alto. El cabello castaño oscuro brillaba con sudor bajo las luces. Sonó el pitido final. 105-72. Los Boston Celtics derrotaron a los San Antonio Spurs por 33 puntos. El resultado final. 4-1. Los campeones de la NBA de la temporada 1998-1999 son Célticos de Boston. Somos los campeones. Rick Pitino y sus discípulos se abrazaron y lloraron de alegría. Ben Wallace se quedó donde estaba. ¿Dónde está Angie? Grady se rascó la cabeza. Si estoy en lo cierto, Angie todavía debería estar viendo la televisión en el vestuario. Los jugadores que abandonan la cancha con 6 faltas no pueden permanecer en ella. Esta regla ha sido común en la NBA desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta regla ha traído consigo algo un poco vergonzoso hoy. Los Boston Celtics ganaron el campeonato, pero el mayor contribuyente al campeonato, la verdadera superestrella de los Celtics, todavía está en el vestuario. Aunque el campeón ya se había determinado desde el principio, cuando sonó el pitido final y el anfitrión gritó en voz alta. El campeón de la NBA 1998-1999 son los Boston Celtics. Angie no pudo evitar sentirse emocionado. Conseguí mi primer anillo de campeonato. Sin embargo, antes de que Angie pudiera seguir siendo sentimental, un grupo de hombres corpulentos irrumpió. ¿Qué estás haciendo? Los hombres abrazaron la cintura de Angie, le levantaron los brazos y las piernas sin decir palabra. Aunque Angie estaba al máximo de su fuerza, no tenía fuerzas para contraatacar frente a un grupo de hombres superfuertes como Ben, Stephen Jackson y Grady.
Simplemente lo levantaron como un cerdo y lo llevaron de vuelta del vestuario a la deslumbrante ceremonia de premiación del campeonato. Las luces intermitentes hicieron que Angie casi no pudiera abrir los ojos. Solo podía oír los gritos del MVP en sus oídos, como si ese momento ya no fuera la cancha de los Spurs, sino la de los Boston Celtics. Desde el verano de 1995 hasta el verano de 1999 para ganar su primer campeonato de la NBA, este momento fue un poco de ensueño. Cuando Angie fue puesto en el suelo, vio a Dale Curry con lágrimas en los ojos. Dale Curry sostuvo a sus dos hijos en cada mano y agradeció a Angie. Gracias, Ann, fuiste tú quien finalmente cumplió mi sueño de ganar el campeonato. De 1986 a 1999, el campeonato fue mi sueño durante 13 años, pero por mucho que lo intenté, nunca pude alcanzar esta meta tan lejana. Pero cuando decidí rendirme, fuiste tú quien completó mi carrera. Chase Curry, de 9 años, todavía no entendía por qué Dale Curry, que siempre estaba serio, lloraba en una ocasión tan concurrida. Y Stephen Curry, de 11 años, también fingió ser un adulto y le juró a Angie: Tío Ann, cuando crezca, también ayudaré a mi papá a ganar el campeonato de la NBA. Jaja. Angie, Dale Curry y otros jugadores de los Celtics se divirtieron con las palabras infantiles de Stephen Curry. Angie tocó el suave cabello de Stephen Curry. Campeón, ¿verdad? Te esperaré en el trono del campeonato. Lo haré. Stephen Curry también le dirigió a Angie una mirada firme. Tío Angie, un día sorprenderé al mundo como tú. Esta escena de hoy plantó una semilla llamada campeón en el corazón del pequeño Curry. A partir de hoy, Stephen Curry también encontró su objetivo por el que luchar. En ese momento, tanto los fanáticos de los Spurs como los fanáticos de los Celtics en la cancha local de los Spurs dieron los mayores aplausos y vítores para los campeones de este año. ¿Te preguntas por qué la afición de los Spurs también aplaude? Porque la afición más extrema de los Spurs ya se había retirado antes de que los Spurs perdieran 40 puntos, y los que se quedaron fueron derrotados por Angie. Si debemos perder contra el dios Angie no parece difícil de aceptar. Después de todo, perdimos contra el más fuerte del mundo. Angie recogió el balón del juego del suelo, caminó hacia el entrenador Rick Pitino, que también estaba llorando de alegría, y dijo con una sonrisa: Anciano, no puedo darte el trofeo FMVP, así que te dejo este balón de recuerdo. Sonríe, lo hiciste bien este año y contaremos contigo para que nos acompañes el año que viene. ¿Ah? Rick Pitino estaba confundido. ¿Realmente hice algo? Por supuesto que tienes que creer en ti mismo. Angie sonrió y dijo: Feliz cooperación. No todos los entrenadores pueden ser entrenadores reclinables, al menos el chico llamado Popovich en el lado opuesto no puede hacer este trabajo. Un entrenador como Popovich, con un fuerte deseo de control, es ideal para un jugador como Tim Duncan, obediente y fuerte. Si Angie cae en sus manos, definitivamente no creerá que puede practicar todo lo que quiera como lo hace ahora. Por lo tanto, nunca se debe subestimar la ayuda que un entrenador que juega en posición horizontal puede aportar al equipo. Además, Rick Pitino ha realizado contribuciones excepcionales al entrenamiento de otros jugadores. Ha puesto en práctica su experiencia como entrenador universitario y ha organizado al equipo para que sea Clearly. Al fin y al cabo, lo que se muestra en la cancha de la NBA representa el 30% de la carga de trabajo de los entrenadores de la NBA, lo cual es demasiado decir. En ese momento, Popovich lideró a un grupo de jugadores de los Spurs para acercarse a felicitar a Angie. Este enlace debería haber sido la primera vez después del pitido inicial, pero Angie no estaba allí en ese momento, así que este enlace fue casi inventado. Una batalla feroz ha terminado, y los dos bandos que estaban nerviosos ahora se han calmado. Popovich dio un paso adelante y le dio una palmadita en el hombro a Angie. Gran hombre, ganaste este maldito campeonato. David Robinson suspiró. Tengo muy mala suerte. Conocí a Michael Jordan en mi mejor momento, y te conocí a ti, un cabrón, con la mejor oportunidad en mis últimos años. Angie no pudo evitar recordarle. Para ser honesto, no has conocido a Jordan en tu carrera. Tim Duncan le dio a Angie un abrazo tan fuerte que lo dejó sin aliento. Luego, Duncan lo soltó, enojado. Ann, volví a perder contra ti. Aunque no esté dispuesto, lo admito. Te mereces este campeonato este año. De hecho, también me causaste muchos problemas. Angie tocó la cabeza de Duncan. Buen chico, estás a un paso de derrotarme. Capítulo 203. La representación inexacta de la realidad en Hollywood. Échale un vistazo al interior. Arándanos un poco más tarde, cuando las luces se atenuaron, en medio del ruido, se montó el sencillo escenario de celebración del campeonato y O'Brien fue empujado al centro del escenario.
Los jugadores de los Celtics ya se habían puesto las camisetas y gorras de béisbol del campeonato que los Celtics habían personalizado de antemano. Lo declaro. Temporada 1998-1999. Anunció David Stern con entusiasmo. El campeonato de Lamba pertenece a los Boston Celtics. Angie miró a David Stern con voz temblorosa y algo desconcertado. Esto era solo el trabajo diario del anciano. ¿Por qué estaba tan emocionado? Lo que Angie no sabía era que David Stern acababa de recibir la buena noticia de que los ratings de las finales de Lamba de este año habían establecido un nuevo récord, y la mayor fuente de nuevo récord era el país chino que acababa de ser encendido por Angie. En los últimos años, aunque Lamba se ha extendido en China, su seguimiento se limita a un pequeño grupo de fanáticos del baloncesto. Sin embargo, debido a la repentina aparición de Angie, el canal de deportes de China lanzó una serie de programas relacionados con Lamba, lo que permitió que ésta se integrara gradualmente, dejando de ser un evento de nicho para convertirse en una actividad cotidiana. Aunque este es solo un pequeño comienzo, y aunque ver la transmisión de las finales de Lamba todavía es algo absolutamente de nicho, con el apoyo de miles de millones de personas, el desarrollo de Lamba en China es ilimitado. David Stern le entregó el pesado trofeo al gerente general de los Celtics, Arnold Auerbach, y justo cuando los dos ancianos sonreían, las cámaras de la audiencia siguieron enfocando ese momento. Estos son dos viejos enemigos. Y en este momento, ambos se han reconciliado. Un cardenal que puede hacer cualquier cosa por el campeonato en su corazón. Un fundador de Lamba que puede hacer cualquier cosa para promover Lamba en su corazón. El mayor conflicto entre los dos hasta ahora fue en realidad un conflicto vial. Por el campeonato, a Red Auerbach no le importa si el juego de Lamba es bueno o no. Mientras pueda ganar el campeonato, no dudará en usar cualquier truco despreciable que el público no reconozca. Para David Stern, no importa quién gane el campeonato. Lo que importa es cómo ganarlo para que su negocio de Lamba tenga las mejores ventas. En el pasado, estos dos caminos eran diametralmente opuestos para los dos gigantes. Si hubieran seguido el camino de Auerbach, el valor comercial de Lamba nunca se habría materializado. Y si siguieran el camino de David Stern, los Celtics, que en los tiempos antiguos de Lamba fueron los grandes señores, ya no serían aptos para ser protagonistas, sino más bien para ser villanos. Pero cuando Auerbach seleccionó a Angie y lo estableció como el único futuro de los Celtics, los diferentes caminos elegidos por los dos grandes terminaron en el mismo lugar en ese momento. No es solo el campeonato. Angie puede lograrlo. No es solo para hacer Lamba más grande. Angie también puede. Entonces Angie ganó el campeonato, los Celtics lo están haciendo bien y el mercado extranjero de Lamba también lo está haciendo bien. ¿Cuál es la contradicción? Que todos sean felices, ¿de acuerdo? Auerbach levantó la Copa O'Brien con una sonrisa. Esta no es la primera vez que levanto la Copa O'Brien, pero me recuerda a la primera vez que levanté la Copa O'Brien. Tan pronto como Auerbach abrió la boca, toda la ciudad de Boston estaba hirviendo. Desde que asumió el cargo de entrenador en jefe de los Boston Celtics en 1950, la vida legendaria de Auerbach se ha convertido en la historia legendaria de los Celtics. Fue Auerbach quien convirtió a los Celtics en dos supergigantes que competían codo a codo con Los Ángeles Lakers. La primera vez que levanté la Copa O'Brien fue porque cambié al All-Star Macaulay Cliffagan por Bill Russell, segunda selección de 1956. Y este año volví a levantar la Copa O'Brien porque también usé la segunda elección del draft del año pasado para elegir a Angie. Auerbach señaló a Bill Russell, que aplaudía constantemente a su lado, y luego señaló a Angie. Este será el mayor legado en la historia de nuestros Boston Celtics. Bueno, eso es todo lo que quiero decir por hoy. Devolvámosle el escenario a Angie y al grupo de chicos verdes detrás de él. Ann, por favor, levanta el maldito trofeo del campeonato y el trofeo FMVP. Por favor, lidera a nuestro Boston para comenzar la próxima nueva dinastía. No hay suspenso, ni siquiera los jueces más exigentes pueden escribir el segundo nombre en esta boleta de FMVP. Primer partido de la final. 29 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, 4 robos, 10 tapones. Juego final 2. 51 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 1 robo, 5 bloqueos. Juego 3 de las finales. 43 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 11 bloqueos. Juego 4 de las finales. 45 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 6 bloqueos. Partido 5 de las finales. 50 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 25 tapones. Promedio.
43 puntos, 9,4 rebotes, 3,4 asistencias, 2,4 robos, 11,4 tapones. En cuanto se mostraron estos datos, todos los jueces anotaron el nombre de Angie sin pensarlo. Si tuvieran alguna mala idea, sin duda serían regañados en la búsqueda. Bill Russell, la leyenda de los Celtics, le entregó el pesado trofeo FMVP a Angie, la nueva generación de los Celtics. No hay duda que esta es una gran herencia. Diablillo. Bromeó Bill Russell. Me robaste el récord de bloqueos. ¿Sabes? En mi época, podía bloquear al menos 30 pelotas por partido. Angie sonrió y dijo: Bill, veo que ahora gozas de buena salud. Podemos vernos en verano. Oye, diablillo. Bill Russell se rió. Tengo más de 60 años, eres un verdadero demonio. El señor de los anillos Bill Russell ganó 11 anillos de campeonato para los Boston Celtics en el pasado. Y hoy, Angie, sosteniendo el trofeo del campeonato en una mano y el trofeo FMVP en la otra, está animando en la televisión. Entonces, ¿cuántos carteles de campeonato colgará Angie, quien ya tiene un campeonato en su mano, para los Boston Celtics en el futuro? Después de Michael Jordan, lentamente se abre una nueva era. Capítulo 204. De malas a adoradas. 9 actrices que pueden hacerlo todo. Arándanos en ese momento, quienes vieron la ceremonia de premiación frente al televisor. Hay estrellas en ascenso de la generación dorada del 96 representadas por Allen Iverson, Stephen Marbury, Kobe Bryant y Ray Allen. Hay subcampeones que intentan estar a la sombra de Michael Jordan, representados por Patrick Ewing, Karl Malone, Reggie Miller, etc. Hay cuasi superestrellas en la liga representadas por Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning y Gretel Ille, quienes están entre los dos, acaban de entrar en la cima de sus carreras y están listos para comenzar a saquear los honores de la NBA. Hay estudiantes talentosos de secundaria que serán representados en la NBA en el futuro, representados por LeBron James, Carmelo Anthony y Dwayne Wade. Por supuesto, también está Michael Jordan, que tiene una belleza alrededor de sus rodillas y un ex Goat estaba furioso. ¡Qué cabrón! Me acabo de retirar y el mundo me ha olvidado, ¿verdad? Soy el que está en la cima de la pirámide de la NBA. Conmigo aquí, un cabrón como Angie jamás ganará el campeonato. Sí, sí. Una gitana se enroscó en la gruesa pantorrilla de Jordan como una serpiente y le ofreció una uva entre los dientes. No te preocupes por esos idiotas, Mako, te has retirado, el baloncesto es un truco para esos jóvenes. Cabrón. Jordan levantó la pierna, y la gitana gritó y Jordan la pateó hasta la esquina de la habitación. No soy viejo, sigo siendo el rey del NBA, mientras quiera, soy el rey del NBA. Cuando los Celtics regresaron triunfantes, todo Boston esperaba con ansias a sus héroes. 12 años. Después de 12 años completos, los Celtics una vez más trajeron el trofeo del campeonato a la ciudad de Boston. Angie. Dios mío. Bienvenido a casa, héroe. Cuando Angie salió de la cabina, los gritos y vítores alcanzaron su máximo nivel. Para atraer la mirada de Angie, las locas fans levantaron sus camisetas y dominaron la pantalla sin ropa, lo que atrajo directamente los parches de mosaico. Ben, Grady, Ginobili y otros jóvenes fueron controlados instantáneamente durante 10 segundos. Angie mostró una sonrisa cansada y saludó a los fanáticos en todas las montañas. En cuanto a los pequeños pensamientos de las fans femeninas, no pudieron impresionar a Angie, que ya estaba lleno. Tras un largo viaje, Angie finalmente regresó a su mansión en Boston. Al acostarse en la suave y espaciosa cama, solo él sintió que toda su persona le pertenecía por completo. Cierra los ojos. Los avisos del sistema llegaron a usted. Felicitaciones al anfitrión por completar el Grand Slam de la NBA, campeonato, FMVP, MVP, primer equipo del mejor equipo defensivo, al menos 2 campeones de datos de la temporada regular, recompensa. Cualquier valor puede incrementarse hasta 100. Angie curvó los labios. Tonzi, ¿todavía estás vivo? Pensé que estabas muerto. Después de la temporada de novato, sin importar qué objetivos completara, el sistema no proporcionaba ninguna recompensa, por lo que Angie incluso sospechó que el sistema había fallado. Afortunadamente, Angie ahora es lo suficientemente fuerte. Con el apoyo de las recompensas completas en la etapa inicial y el entrenamiento personal súper especial día y noche, incluso si aún tiene muchas deficiencias, puede superarlas poco a poco. Después de que en el primer campeonato Duncan aplastara para ganar el campeonato, significa que nadie en la liga actual es oponente 1-1 de Angie.
Pero cuando Angie mire hacia el futuro, verá que después de derrotar a Tim Duncan, la combinación O de Los Ángeles Lakers, que ha estado funcionando durante 3 años, también ha llegado el momento de ganar honores. Si no hubiera Angie, en los próximos 3 años, la pareja Oak arrasaría en Lambeau y se convertiría en el nuevo rey de Lambeau en la era post-Jordan. Incluso el fanfarrón O'Neal afirmó en repetidas ocasiones que, si no se hubiera separado de Kobe por conflictos, ambos habrían ganado al menos 5 o 6 campeonatos. Si es solo fanfarronería, no es nada. El problema es que los aficionados que han vivido los 3 campeonatos consecutivos de la Odd Combination, sean o no de los Lakers, afirman que es muy probable que la gran charla de O'Neal se haga realidad. Para ser más fuerte, claro que necesitas serlo. Ahora lo importante es dónde fortalecerse. Presentador. Angie, edad. 22 altura. 2,11 metros, 2,13 metros con zapatos, peso 120 kilogramos, envergadura. 235 centímetros velocidad. 90, fuerza. 100, rebote. 76, agilidad. 80, potencia explosiva. 75, dureza. 81, condición física. 100. Ofensa. Ataque interior. 75, control de balón. 82, bandeja. 70, mate. 92, tiros de media distancia. 60, tiros de 3 puntos. 90, tiros libres. 83. Defensa. Rebotes. 70, robos. 50, hombre arriba. 65, defensa individual. 70, defensa de asistencias. 60, bloqueos. 100, pick and roll. 60, posicionamiento. 60, movimiento lateral. 65. Organización. Pases. 55, visión. 60, experiencia de juego. 4800 puedes aumentar directamente cualquier artículo a 100, ¿verdad? En este caso lo natural es escoger aquel que sea más débil y que gane más dinero, como por ejemplo escoger un robo de nivel 50 o un pase de nivel 55. Pero, de hecho, ninguna de estas cosas puede provocar un cambio cualitativo en la fuerza de Angie. Solo hay una cosa que realmente puede provocar un cambio cualitativo. Sistema. Aumenta mi tiro a media distancia a 100. Quiero la supuesta arma de Dios. Después de compensar mi deficiencia en los tiros de media distancia, realmente puedo lograr ángulos muertos en el ataque. Cuando finalmente terminó la temporada 1998-1999, los medios deportivos que vivían de Lambeau ya habían comenzado su viaje de elogiar a Angie de diversas maneras. Angie redefinió el Grand Slam. Ni siquiera Michael Jordan ganó el MVP ni el MVP de las finales, y ganó el primer equipo y varias estadísticas a la vez. La generación del 84 se retiró oficialmente y ha nacido el nuevo rey de Lambeau. Esta es la final más tranquila que he visto. 5 partidos, 3 de ellos perdidos. Aunque los Spurs ganaron uno en el medio, creo que es más como una obra maestra. ¿Qué demonios son los 4 centros? ¿Qué Michael Jordan? Perdón, vivo en la era de Angie. Si Angie fue elogiado antes de ganar el campeonato, existía la posibilidad de adulación, pero cuando Angie ganó el campeonato, no importa cuán alto fuera el título, Angie se lo merecía. Lo que le esperaba a Angie era la gran celebración del campeonato organizada por el propio Auerbach. En cuanto a los perdedores, salvo los Celtics, tras sentir envidia de ellos, invirtieron toda su energía en conseguir refuerzos. Para derrotar a Angie, solo tienen que volverse más fuertes. Para hacer frente a los Boston Celtics, cuya alineación principal es tan joven, todos los equipos que quieren ganar el campeonato han comenzado una loca competencia militar. Los Celtics dieron la bienvenida a la prueba de Ron Artest. Capítulo 205. El análisis de Adam reveló la cruda realidad sobre los antiguos vikingos. Arándanos. Lógicamente hablando, los Boston Celtics, que solo eligieron en el puesto 29 de la primera ronda, no tenían ninguna posibilidad de seleccionar a Ron Artest, quien se predecía que estaría al final de la lotería. Pero hace ya un mes, Ron Artest les dijo a todos los equipos que no iría a ningún lado, excepto a los Boston Celtics. Como el leal hermano menor de Angie en la Universidad de Georgetown, el único equipo en el que Ron Artest quería jugar eran los Celtics. Altura. 6 pies 6 pulgadas, 1,98 metros, peso. 110 kilogramos, envergadura. 217 centímetros. El núcleo indiscutible de la Universidad de Georgetown en la era post-Angie, con un promedio de 16,5 puntos, 6 rebotes, 4,5 asistencias, 2 robos y 2,5 tapones por partido. Esta temporada, llevó a la Universidad de Georgetown al top 32 de la NCAA. Ventajas.
Probablemente el jugador más versátil de esta sesión, puede anotar con cualquier método, incluyendo tiros de media distancia, individuales de espaldas a la canasta y bandejas decisivas. Con una capacidad de pase y una visión excepcionales entre los aleros, puede liderar a sus compañeros con la organización de un base, además de ser un buen reboteador y un jugador de élite en defensa. Desventajas. Producción insignificante de tiros de 3 puntos, pobre tasa de tiros libres, falta de capacidad para abrir espacios, debido al peso excesivo, poca movilidad, difícil seguir el ritmo de los bases de élite como defensor y altura insuficiente, puede no ser capaz de interferir eficazmente con los aleros pequeños. Por supuesto, estos informes de exploración son para que otros los vean, e incluso el desempeño de Ron Artest en la prueba de los Celtics no es importante. Lo importante es que Angie quiere específicamente derrotar a este hombre oscuro y fuerte este verano. En su vida anterior, Ron Artest fue seleccionado por los Chicago Bulls en el puesto número 16 del draft de 1999, por lo que Angie sugirió que Auerbach debería obtener una selección de lotería al final de la lotería para estabilizarla. Sin embargo, Auerbach decidió optar por la segunda opción. Tras el anuncio de Ron Artest de que no iría a los Celtics, se filtró un informe de la prueba de Ron Artest desde los Celtics. Su porcentaje de acierto en triples fue inferior al 25%, su porcentaje de acierto en tiros libres fue inferior al 60%, y quedó en evidencia como una escoria en el duelo individual con Stephen Jackson. En el partido de prueba, no pudo atacar ni defender, y era una escoria. Tras entrevistar a Ron Artest, los Celtics dijeron que si Artest estaba dispuesto a aceptar la selección de segunda ronda, le prometían seleccionarlo en la misma. Si quería apresurarse a conseguir la primera ronda, lo siento, aunque Artest tiene muchas ganas de venir, los Celtics no pueden garantizar que lo firmen. En comparación con Ron Artest, los Celtics prefieren mejorar el draft para seleccionar a un alero más maduro y de cuello azul. James Posey. Comparado con Artest, James Posey tiene mayor poder de combate inmediato. Aunque puede hacer menos en la cancha que Artest, obviamente lo hace con más cuidado. Para un equipo como los Celtics que busca campeonatos consecutivos, es sin duda una mejor opción. El draft de Lamba de 1999 comenzó oficialmente en el MT Center en Washington, D.C., E.U. Después de 2 años consecutivos de Grand Draft en 1996 y 1997, y un año de draft mediocre en 1998, el draft de Lamba de 1999 no atrajo mucha atención. Porque la genialidad también lleva tiempo. Tras 2 años consecutivos de derrotas aplastantes en el draft, se hace largo esperar a otro año. Pero Angie, que había abierto los ojos, sabía que si habláramos de superestrellas, realmente no había ninguna en 1999, pero si habláramos de jugadores de nivel All-Star, realmente había muchos de ellos. André Miller, André Kirilenko, Lamar Odom, Richardson Hamilton, Baron Davis, Ron Artest, Shawn Marion, Elton Brand. Si Angie no hubiera interceptado a Manu Ginóbili con antelación el año pasado, habría aparecido en esta lista este año. Ron Artest es el hermano menor de Angie. Angie, como era de esperar, se sentaría en la misma mesa que Artest durante el draft. Hace un mes, se predijo que la selección de Artest estaría cerca de la lotería, y aún tenía posibilidades de entrar en la sala verde. Pero después de la complicada operación de los Celtics, la selección de draft de Artest se redujo con éxito. Ron Artest dijo que esto no le importaba, porque lo único que le importaba era seguir a Angie. Tras el ingreso de Angie a Lamba, Ron Artest también quiso liderar a la Universidad de Georgetown para que continuara su gloria pasada por su cuenta. Era natural que el entrenador Thompson le confiara importantes tareas a Ron Artest, el segundo al mando durante la era de Angie, otorgándole derechos de tiro ilimitados y una posición estratégica clave. Como resultado, ni siquiera llegaron al top 64 en el primer año, y en el segundo, fueron masacrados por sus oponentes con un balance de 32-16, hasta el punto de no tener fuerza para contraatacar. El número de tiros de Artest aumentó, pero su eficiencia cayó en todos los ámbitos, lo que fue demasiado doloroso de ver. Cuando Angie estaba en Georgetown, los demás equipos le tenían pavor al equipo de baloncesto de la Universidad de Georgetown, pero tras su marcha, la Universidad de Georgetown se convirtió en un equipo verdaderamente fuerte por fuera, pero débil por dentro. Cuando se conocieron, aún podían luchar, pero cuanto más luchaban, más perdían. Jefe, dijo Ron Artest, hay quienes nacen para ser reyes y quienes nacen para ser escudos. Yo estoy dispuesto a ser tu escudo y protegerte. Angie tenía la cabeza llena de líneas negras. ¿Has vuelto a leer algo de literatura extraña sobre caballeros? Los ojos de Angie estaban fijos en David Stern en el escenario.
Hubo muchos jugadores All-Star segundos y terceros al mando en el draft de 1999, pero si Angie tuviera que elegir solo uno de ellos, elegiría a Ron Artest incluso si lo eligiera 10,000 veces. Por un lado, Artest lo había seguido antes, y por otro lado, como el principal villano de Lamba en la primera década del siglo XX, tenía que mantenerlo a su lado. A diferencia de Bruce Bowen, quien solo sabía pelear, Ron Artest le rompió 2 costillas a Jordan nada más entrar en la liga, y luego provocó el incidente del Palacio de Auburn Hills. De viejo, casi mandó a Arden al cielo de un codazo. Si lo usamos nosotros mismos es otra cuestión, pero hay una cosa que necesita ser confirmada. Este tipo de arma nuclear no debe estar en manos del oponente. Ben Wallace, Stephen Jackson y Ron Artest. Hablemos de ello. Si estos tipos te apoyan, no te sentirás seguro. Capítulo 206. La mayoría de la gente no sabe que estas 8 celebridades son musulmanas arándanos al igual que en la vida anterior, las 3 primeras selecciones en 1999 no cambiaron. Los Chicago Bulls seleccionaron a Elton Brand, un monstruo interior de baja estatura de la Universidad de Duke. Los Memphis Grizzlies seleccionaron a Steve Francis, quien no estaba dispuesto a venir a Memphis. Los Charlotte Hornets seleccionaron al mejor base del año, Byron Davis. Pero en la cuarta elección, la trayectoria ha cambiado. En la historia original, Los Ángeles Clippers, que tenían la cuarta elección, deberían haber seleccionado a Lamar Odom, un delantero versátil y talentoso, pero en esta vida, Los Ángeles Clippers seleccionaron a Jonathan Bender, que mide 7 pies de alto y pesa 110 kilogramos. Jonathan Bender nació en 1981 y este año solo tiene 18 años. Es el más joven de todos los posibles candidatos a la lotería. Aunque Jonathan Bender tiene la altura y el peso de un pívot, tiene la fuerza de un pívot y la velocidad de un guardia. Pero nada de esto importa. Lo que importa es que, aunque Jonathan Bender es un estudiante de preparatoria, no tiene los malos hábitos de otros estudiantes que son arrogantes por su talento. En cambio, es un famoso aficionado al gimnasio. Doble extensión es el lema de Jonathan Bender. No importa lo exigente que sea el programa de entrenamiento, debe duplicarlo para sentirse satisfecho. También es gracias al duro entrenamiento que tiene triples, tiros de media distancia y juego de pies interior a una edad temprana. Tras seleccionar a Jonathan Bender, el gerente general de los Clippers dijo emocionado. En la prueba, Jonathan Bender saltó desde la línea de tiros libres, sujetó el balón con la mano izquierda, cambió de mano en el aire, cambió el balón a la derecha e hizo una volcada espectacular sin bajar la altura. En ese momento supe que era Angie de nuestros Clippers. Sí, el punto de partida de todo esto fascinante se debe a que el agente de Jonathan Bender le dio una plantilla de borrador. Angie negro. En su vida anterior, el agente de Jonathan Bender lo seleccionó como Kevin Garnett II, pero en esta vida, lo ascendieron directamente a Angie negro. En este sentido, Angie tuvo que decir que este agente era bueno haciendo trucos. Entonces la pregunta es, yo, Angie, tengo un sistema, así que no hay nada malo en un entrenamiento tan duro, pero tú, Jonathan Bender, ¿también tienes un sistema? ¿Podrás soportar tal entrenamiento, hermano? Selección número 14. Minnesota Timberwolves seleccionó a William Avery, un base de la Universidad de Duke, selección número 15. Los New York Knicks seleccionaron a Frederick Weiss, un centro de Francia. Angie no pudo evitar sentirse un poco nervioso, mientras que el tonto Ron Artest a su lado todavía saludaba a los demás con entusiasmo, sin ningún nerviosismo por ser seleccionado. Parecía como si lo hubieran fichado los Celtics. Angie pensó en secreto en su corazón. En la línea de tiempo anterior, Ron Artest fue seleccionado por los Chicago Bulls en la posición número 16. Aunque Artest ya anunció hace tiempo que solo probaría con los Celtics, si alguien con una selección más alta se mueve, los Celtics solo podrán observar. ¿Qué demonios le pasa a ese viejo zorro de Auerbach? Si extrañas a Artest, no me culpes por pelearme contigo. Selección número 16. Los Chicago Bulls seleccionaron a James Posey de la Universidad Xavier. ¿Cambiado de nuevo? ¿Del Artest original a Posey? Angie pensó un rato y de repente se dio cuenta. Bueno, si Auerbach lo lanza, los Bulls se lo tomarán en serio, ¿no? Pero no es una pérdida elegir a un obrero como James Posey en la 16 selección. El proyecto continúa. 17, 18, 19, 20, ninguno de ellos es Ron Artest. La selección de Artest en el draft ha disminuido significativamente. A finales de los 90, cuando la información era relativamente opaca, la clasificación de Ron Artest, quien solo había probado con los Celtics, se vio seriamente afectada por los malos resultados de las pruebas publicados por los Celtics. De hecho, en ese informe de prueba, tanto lo falso como lo real son reales.
Es cierto que el tiro de 3 puntos de Ron Artest es malo y su promedio de tiros libres es malo, de eso no hay duda. También es cierto que Ron Artest fue derrotado en el duelo 1 contra 1, pero no fue Stephen Jackson quien lo venció, sino Trakim Clarady. En el partido de prueba, la actuación de Ron Artest fue realmente terrible, pero eso fue porque el jugador al que se enfrentó era Angie. Lo que dijo era verdad, pero solo una parte de la verdad. Inesperadamente, estos muchachos de otros equipos de Lamba son realmente tercos. ¿Vamos los Celtics a fichar a Ron con la selección número 29 sin pagar nada? Preguntó. Pero. Selección número 24, leyó David Stern, Utah Jazz selecciona al alero Ron Artest de la Universidad de Georgetown. ¿Qué pasó? Ron Artest miró fijamente la gorra de béisbol exclusiva del Jazz que le entregó el personal de Utah Jazz y caminó hacia David Stern en el escenario con incredulidad. Pero mientras se acercaba, miró a Angie, que también estaba muy sorprendido detrás de él, y arrugó sus rasgos faciales en un trapo, y dijo con los labios. ¿Qué haces, jefe? No quiero ir a Utah. De verdad que no quiero. En ese momento, Angie estaba demasiado perezoso para mirar la expresión divertida de Artest, pero llamó a Auerbach. ¿Qué haces, viejo? ¿Ni siquiera puedes hacer esta pequeña cosa? No te preocupes. Dijo Auerbach con seguridad. Mira, joven, estás ansioso otra vez. ¿Cuándo no podré cumplir lo que te prometí? Efectivamente, 15 minutos después, Ron Artest, que acababa de ponerse una gorra de béisbol de los Jazz y estaba tan triste como una familia en duelo, ahora se puso una gorra de béisbol exclusiva de los Celtics. Una pequeña transacción. Los Boston Celtics utilizaron la selección número 29 para seleccionar a Andrei Kirilenko, y la selección de segunda ronda de este año intercambió a Ron Artest, quien fue seleccionado por Utah Jazz en la selección número 24. El ruso Andrei Kirilenko siguió fichando por Utah Jazz. Y Ron Artest fue elegido por los Celtics. Es solo que, Angie se rascó la cabeza. Después de tener a 47, lo perdimos de nuevo en menos de un cuarto de hora. ¡Qué sensación tan horrible! Ron. Angie dijo seriamente. Las vacaciones de una semana que te prometí se cancelaron. Mañana tendrás un entrenamiento especial de verano conmigo. Por ti, nuestros Celtics perdieron a Kirilenko. Si tu rendimiento no supera a Andrei Kirilenko, te mataré. ¿Andrei Kirilenko? ¡Qué nombre tan raro! Ron Artest estaba confundido. ¿Quién es? Nunca había oído hablar de él. Lo voy a matar ahora mismo. Capítulo 207. Gasta millones para transformarse en una muñeca Barbie. Arándanos. En cuanto a la segunda ronda, Angie no dio ninguna instrucción sobre a quién elegir en la segunda ronda. Entonces, Wang Zizi, que tenía 22 años y participó automáticamente en el draft, estaba naturalmente dentro del rango objetivo del draft de los Celtics. Aunque según la situación actual, la posibilidad de que Wang Zizi llegue a Lamba la próxima temporada es muy pequeña. Pero a los Celtics no les importa. Quieren añadir un compatriota a Angie, aunque solo sea por eso. Pero los Celtics, que tienen la selección número 58, no tienen ninguna posibilidad de fichar a Wang Zizi. A principios de la segunda ronda, los Dallas Mavericks interceptaron directamente a Wang Zizi, y los Celtics tuvieron que elegir a Eddie Lucas, quien tuvo un buen desempeño en la prueba de los Celtics. Y no hay necesidad de informar a Angie sobre este asunto, porque Angie no podía esperar para llevar a Ron Artest a un entrenamiento especial después de seleccionarlo. No es que Angie sea inhumano, pero está muy ocupado este verano. Justo después de la final, el líder del equipo masculino de baloncesto chino llamó a Angie. Al principio, estaba muy emocionado y lo felicitó de forma oficial por sus logros en Lamba en nombre del pueblo chino. Luego, abordó el tema principal. Angie, espero que puedas participar en el campeonato asiático este verano. ¿Campeonato asiático? Angie preguntó. ¿Aún necesito ir a este tipo de competencia? Estamos en 1999, no en 2019. En este momento, la selección masculina de baloncesto de China sigue siendo la hegemonía absoluta en Asia. Ganar un partido por 20 o 30 puntos es algo común. Si la tensión persiste hasta el final, puede considerarse una batalla vergonzosa. No es cuestión de calificaciones, adivinó el líder lo que Angie estaba pensando al otro lado del Océano Pacífico. Naturalmente, no tenemos ninguna presión en el campeonato asiático, pero nuestro objetivo principal no es ganar el campeonato, sino prepararnos para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 del año que viene. Esperamos que te conviertas en la pieza clave ante equipo masculino de baloncesto chino. Esperamos conseguir un récord mejor que el de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Sydney.
Sé que estás ocupado jugando en Lamba todo el año, así que podrías dedicar un tiempo en verano para conocer a tus compañeros de la selección nacional y entrenar juntos. No te preocupes, no te quitará mucho tiempo. No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Iré a practicar con ustedes. Angie, conocemos tu fuerza y creemos en ella, pero debes tener en cuenta a tus compañeros. Debes darles tiempo a tus compañeros de la selección nacional para que se adapten. Calculamos que no te llevará mucho tiempo. Tardarás como máximo un mes. No. Dijo Angie. Si quieres adaptarte a mí, es bastante sencillo. Mira algunos partidos más de playoffs de los Celtics la temporada pasada y sabrás que es bastante fácil adaptarse a mí. Otros solo necesitan tirar a canasta desde el espacio abierto que cree. Tras un breve silencio el líder dijo. Está bien. Después de unas cuantas bromas más, colgó el teléfono. Las palabras del líder siguen siendo bastante cómodas, sin el tipo de poder oficial dominante. ¿Será porque es un buen líder? No, es solo que este líder no puede soportar las consecuencias de la negativa de Angie a participar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En la última sesión, los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el equipo masculino de baloncesto de China llegó a cuartos de final olímpicos por primera vez en la historia. Un logro histórico para el equipo masculino de baloncesto de China. Para estos funcionarios de la Asociación de Baloncesto, si quieren ascender y obtener un aumento, deben duplicar su salario basándose en los 8 mejores. A falta de cambios importantes en la composición del equipo masculino de baloncesto chino, ya es difícil mantener el título de los 8 mejores de los últimos Juegos Olímpicos. En cuanto a seguir adelante, es absolutamente imposible sin la participación de Angie. Angie no fue entrenado por el sistema de entrenamiento juvenil chino. Aunque es chino, es un favor que regrese para ayudar al equipo masculino de baloncesto chino. Es su deber no ayudar. El equipo masculino de baloncesto chino está dispuesto a jugar por China. Si sigue el juego de los árbitros, lo siento, lárgate lo más pronto posible. Para Angie, es fácil despedir a los funcionarios de la Asociación China de Baloncesto, pero es difícil despedir a los muchachos que buscan problemas a continuación. Desde principios de julio, Nike ha organizado para Angie una agenda completa en Asia. Aunque Nike ha dado un enorme contrato comercial que está mucho más allá de lo que otros centros de Lamba pueden imaginar, cada centavo y cada rincón del dinero de este gigante empresarial alimentado por Jordan no es fácil de ganar. Esto es diferente del campeonato asiático, que se puede rechazar fácilmente con solo abrir la boca. Como jugador de Nike, Angie tiene pocas posibilidades de negociar, pero no puede negarse a participar. Angie completó todos los indicadores establecidos por Nike para él en una temporada, lo que realmente vale la pena celebrar, pero después de la celebración, Nike, como capitalista, tomará el negocio de Angie. Es hora de maximizar el valor del negocio. Lo que Angie puede hacer es pedirle al equipo de Nike que añada a su equipo de entrenamiento al itinerario. Está bien realizar actividades comerciales, pero al menos uno de los 2 días debe asegurar su volumen de entrenamiento. China, Japón y Corea del Sur, los 3 países con mayor desarrollo del baloncesto en Asia, se convirtieron naturalmente en la primera opción para este viaje de negocios. Sin embargo, antes de irse, Angie estaba un poco preocupado. Después de todo, acababa de rechazar la convocatoria de la selección nacional china para participar en el campeonato asiático de este verano. Ahora se dedica a actividades comerciales. ¿No es bueno? Sin embargo, al aterrizar, Angie descubrió que esta supuesta mala noticia no existía. El equipo de recepción del aeropuerto era muy ruidoso. Cuando la Asociación China de Baloncesto se enteró de la llegada de Angie a China, cambió directamente al equipo masculino de baloncesto chino, que se preparaba para entrenar en Europa, e entrenar en China. Angie, ¿no tienes tiempo para entrenar con ellos? ¿Te importaría venir a China a jugar un partido de entrenamiento? ¿No quería su equipo de Angie garantizar la eficacia del entrenamiento de Angie durante su viaje a Asia? ¿Está bien que enviemos un equipo nacional completo a entrenar con Angie? Esto realmente está bien. Batelle de 24 años, Wang Zizi de 22 años, Yao Ming de 19 años, si quieres decir lo fuertes que son ahora, en realidad no son tan fuertes, pero solo hablando de sparring, son mucho mejores que las personas que Angie puede encontrar ahora mismo. Así que es hora de darle un buen susto a nuestro equipo masculino de baloncesto chino. A petición de Angie, el equipo de entrenamiento que trajo con él entrenó a estos jóvenes jugadores poco a poco, de principio a fin. En cuanto a estos 3 jóvenes, frente a todo el conjunto de equipos de entrenamiento que solo las mejores estrellas de Lamba han traído de la mano de Angie, sus bocas nunca se cerraron. ¡Guau! Esto es baloncesto. ¿Qué estamos entrenando?
¿A lo que entrenamos también se le llama baloncesto? Capítulo 208. Las 6 mejores películas de acción de los 90 de tu infancia, arándanos, pero ese tipo de entusiasmo pronto se desvaneció bajo el posterior entrenamiento de alta intensidad. La teoría de entrenamiento de Angie no tiene nada de especial. Si insistes en decir que es especial, es que la cantidad es suficiente. En un mismo entrenamiento matutino, Angie puede entrenar lo mismo que un atleta promedio de Lamba durante 2 días. En cuanto a los jóvenes formados en el sistema doméstico, como Yao Ming, Wang Zizi y Batelle, todos están insensibles. ¿Un entrenamiento como este realmente no matará gente? El entonces entrenador del equipo masculino de baloncesto de China, Jian Xinquan, tenía los ojos iluminados. Este equipo de baloncesto masculino chino ha alcanzado el estado de ser invencible en Asia, y el estado de orgullo y complacencia es realmente visible a simple vista. Claro que no son tontos. Saben que, aunque sus 2 bazas son invencibles en Asia, no son lo suficientemente buenos en el baloncesto mundial. Aunque saben que no son lo suficientemente buenos, ¿cómo es que no lo son? Estos jugadores de baloncesto chinos aún no tienen un concepto claro. Y lo que Angie trae es decirles a estos muchachos lo lejos que están del verdadero top del baloncesto. Es muy necesario. Esto es lo que necesita nuestro equipo masculino de baloncesto chino. Gong Xiaobin, ¿no te gustan los duelos 1 contra 1? Preguntó Jian Xinquan durante el descanso del entrenamiento de Angie. Vete en un duelo 1 contra 1 con Angie y verás cómo te va. ¿Yo? Preguntó Gong Xiaobin, de 30 años, desconcertado. ¿Estoy en un duelo individual con un jugador de Lamba? ¿En serio? No puedo, no puedo. Hermano Gong, adelante. Eres el mejor jugador 1 contra 1 entre nosotros. El oponente es Angie, quien también es uno de nosotros. Perder no es una vergüenza. Sí, sí, no es una pérdida si pierdes, y es una gran victoria si ganas. ¿Cómo puedes perder esta oportunidad? Sí, no es una derrota si pierdes, y es una gran victoria si ganas. Gong Xiaobin miró a Angie, que parecía un buey, frunció los labios y asintió. Lo intentaré, pero te digo que es solo por diversión, no te lo tomes en serio. Gong Xiaobin, apodado el Rey de la Libertad, fue un famoso genio del baloncesto en China en la década de 1990. Entró en contacto con el baloncesto a los 16 años. Solo tardó 1 año en entrar en el primer equipo y solo 3 en la selección nacional. Otros lo describen como: nunca lo veo practicar, pero una vez que está en la cancha, no importa lo difícil que sea la pelota, puede anotar. Gong Xiaobin, quien participó en los Juegos Olímpicos de 1992, regresó y jugó mal después de ver cómo jugaba el Dream Team de 1992. En sus palabras: puedo caminar de lado en la QVA incluso si no practico, pero incluso si practico hasta el cansancio, no puedo alcanzar el borde del AMBA. Así, a medida que avanzaba el partido, Gong Xiaobin se convirtió en un funcionario de baloncesto de la selección masculina china. Posee una gran habilidad técnica y es un experto en guerras civiles, pero es un jugador lento en guerras extranjeras. Pero este chico, no lo digas, en todo el equipo chino, nadie puede vencerlo en un duelo 1 contra 1. Gracias a la gran variedad de habilidades de Gong Xiaobin, como segundo centro de baja estatura y 2,03 metros, posee la fuerza de la línea interior y la velocidad lateral de la línea exterior. Sea cual sea el tipo de oponente, tiene sus propias estrategias para afrontarlo. Angie es un pívot corpulento de 2,13 metros. Si juego con él bajo el aro, sin duda le daré una oportunidad. Tengo que alejarlo y aprovechar su lentitud para aprovecharla. Gong Xiaobin sacó deliberadamente a Angie fuera de la línea de 3 puntos. El amplio espacio de juego le dio confianza de Gong Xiaobin. Aunque sea Olajuwon, no tengo miedo fuera de la línea de 3 puntos. Al fin y al cabo, los pivots grandes tienen sus limitaciones. Gong Xiaobin dribló sin parar y ejecutó una serie de jugadas sedosas, propias de bases de baja estatura. Una línea interior con semejante capacidad de control es también poco común en la historia de la selección masculina de baloncesto de China. Sin embargo, Yao Ming y Wang Zizi se miraron desconcertados. Yao Ming preguntó: ¿no, nuestro maestro Gong no ve Lamba? Wang Zizi suspiró. Ayer, el maestro Gong usó este movimiento para limpiarme, pero no debería ser tan ingenuo como para pensar que puede lidiar con Angie con este truco. Gong Xiaobin cambió de dirección continuamente y finalmente encontró una falla en Angie. De repente, retrocedió, soltó la pelota y se precipitó hacia abajo. Con una ráfaga feroz, Gong Xiaobin ya se había lanzado hacia la canasta. Angie había sido lanzado firmemente detrás de él, pero Gong Xiaobin no pudo decir esa frase. Angie es así, porque la pelota se había ido. Las pupilas de Gong Xiaobin se dilataron. ¿Dónde está mi pelota?
Otros vieron claramente que el lanzamiento de la pelota de Gong Xiaoyin debería haber sido suficiente, pero desafortunadamente el Anji con el que se encontró fue lo suficientemente largo. La envergadura de más de 2,30 metros no es ninguna broma. El balón salió limpio, dejando solo un poco de piel expuesta. Anji puso el balón en el suelo y dijo con una sonrisa: sigue adelante, si puedes marcar un gol, ganas. Tan pronto como salieron estas palabras, Gong Xiaoyin, que había estado indiferente, de repente sintió que se le hinchaban las venas. No me menosprecies, chico. Luego de eso, Gong Xiaoyin estaba realmente ansioso y mostró sus 18 artes marciales. Cuando se trata de ofender, no hay truco que Gong Xiaoyin no conozca. Los pasos soñados bajo la canasta fueron bloqueados. El tiro en suspensión de media distancia fue bloqueado. El tiro de ultra larga distancia a 2 pasos de la línea de 3 puntos fue bloqueado. Gong Xiaoyin mostró sus 18 artes marciales, y todas sus 18 artes marciales fueron bloqueadas. Obviamente, esto fue solo un partido casual 1 contra 1, pero Anji realmente no se dejó llevar en absoluto. Ni hablar de si Gong Xiaoyin puede encestar. Al final, Gong Xiaoyin ni siquiera pudo meter el balón en la canasta sin que Anji lo bloqueara. Tras un ataque descontrolado, la fuerza física de Gong Xiaoyin se vio seriamente agotada. Se sujetó las rodillas con ambas manos, el sudor le corría como agua y jadeaba. Aunque no duró mucho, la intensidad fue realmente descomunal. Pero Gong Xiaoyin no quería rendirse. ¿Es esta la intensidad del Amba? ¿De verdad puedo marcar un gol? ¿Es tan grande la diferencia? Sigue adelante. Gong Xiaoyin se secó el sudor de la cara y sus ojos se volvieron firmes. Sigue, realmente no lo acepto. Pero Anji ni siquiera miró a Gong Xiaoyin. No le importaba lo que pensara. Ya se había centrado en otros jugadores chinos y barrió la mano. No me refiero solo a Gong Xiaoyin. A cualquiera de ustedes, si alguien puede marcar un gol bajo mi defensa, le daré un salario básico. No importa si es un salario básico o no. Estás demasiado loco. Vamos, vamos. De verdad que no lo puedo creer. De verdad que no pudimos marcar ni un solo gol. Yao Ming le susurró a Wang Zizi. Oye. ¿Estamos todos locos hoy? Aunque marquemos un gol frente a Anji, no podemos dejarnos vencer. Wang Zizi puso los ojos en blanco y dijo. ¿No crees que estamos aquí para salir? Si no marcamos un solo gol hoy, perderemos la cara. ¿Qué pasa? ¿Son todos tan proactivos? Jian Xinquan estaba tan emocionado que sus ojos se llenaron de estrellas y se dirigió directamente a los líderes de la Asociación China de Baloncesto. Líder, nuestro equipo masculino de baloncesto chino solicita acompañar a Anji en su gira asiática durante todo el viaje para mejorar su rodaje. ¿Qué? ¿Sin dinero? Solo te pregunto si quieres lograr resultados en los Juegos Olímpicos del año que viene. Capítulo 209. Desatando su pasión. Los 8 papeles cinematográficos más sensuales de Demi Moore. Arándanos. Mientras Anji estaba de viaje en Asia, el mercado de libre comercio en Lamba estaba en pleno apogeo. El primer gran acuerdo de este verano fue la venta de Scottie Pippen por parte de los Houston Rockets, quien el año pasado había firmado un contrato de 5 años por $77,36 millones a los Portland Trail Blazers. La temporada pasada fue la primera tras la salida de Scottie Pippen de los Bulls. Para Pippen, los campeonatos no eran importantes. Lo importante era que por fin consiguió un gran contrato. Debes saber que el último contrato de Pippen fue un contrato de trabajo infantil por 7 años y $20 millones en 1991. Solo considerando el contrato de trabajo infantil, nadie en Lamba puede tocar a Scottie Pippen. El salario total que recibió Pippen durante sus 6 campeonatos fue apenas un poco más de lo que Pippen ganó en una temporada el año pasado. Por supuesto, Pippen no se deja ganar sin hacer nada. La temporada pasada, Pippen fue seleccionado para el mejor equipo defensivo de la liga, con un promedio de 14, 5 puntos, 6, 5 rebotes, 5, 9 asistencias y 2 robos. Aunque los datos han bajado en comparación con la época de los Bulls, esto no significa que Pippen haya perdido fuerza. Se debe más bien a que el equipo cuenta con maestros ofensivos como Hakeem Olajuwon y Charles Barkley. Solo necesita organizar y conectar bien. Pero el resultado fue que los Rockets fueron eliminados por la joven pareja Oak en la primera ronda. Los Rockets necesitaban un chivo expiatorio, así que Pippen se convirtió en el chivo expiatorio y se fue a los Trail Blazers con sus mantas. Los Trail Blazers cosecharon la gloria final tras conseguir a Pippen. Claro, nada de esto importa, porque para los Celtics liderados por Anji, solo el que puede llegar a la final es su oponente. Los Rockets son fuertes, y los Trail Blazers no son débiles, pero no tienen ninguna posibilidad en los próximos años.
Porque la buena combinación de los Lakers finalmente ha crecido. Pero para los Lakers, el crecimiento de la combinación OC solo se puede dejar de lado por el momento, porque la razón por la que los Lakers pueden ganar 3 campeonatos consecutivos en los próximos 3 años de la última vida es el fichaje más importante de este verano. El gerente general de los Lakers, Jerry West, y el meritorio entrenador de los Bulls, Phil Jackson, llegaron a un contrato de entrenamiento por 5 años y 30 millones. Phil Jackson regresó después de un año de descanso y entrenará a Los Ángeles Lakers liderados por la dupla OC. Tan pronto como Phil Jackson se unió a los Lakers, estalló una gran noticia. Phil Jackson invitó sinceramente a Michael Jordan, quien estaba desempleado en casa, a unirse a los Lakers para ganar más campeonatos. Y Jordan dio una respuesta muy clara. Está bien que me una a los Lakers, pero primero, quiero la equidad de los Lakers, y segundo, debo ser el núcleo táctico de los Lakers. Cuando se conoció esta noticia, el jefe de los Lakers, Shaquille O'Neal, aún no estaba ansioso, pero Kobe Bryant se puso ansioso primero. No me importa si Jordan llega a los Lakers o no, pero no puedo seguir jugando como suplente. Jordan ya está viejo, ahora es mi momento. Si me vuelven a pedir que sea suplente, solicitaré un traspaso. O'Neal tampoco quiere que Jordan se una. Está en su mejor momento, ¿cómo va a ayudar al viejo Jordan? O'Neal no quiere ser el próximo Dennis Rodman. Pero para la directiva de los Lakers, da igual quién sea el jefe. Lo importante es si puede liderar a los Lakers a ganar el campeonato. Si Jordan solo quiere ser el jefe, los Lakers lo aceptarán sin dudarlo. El problema está en la primera petición de Jordan. Tener acciones de los Lakers. Esta petición es demasiado mortal para la familia Buss que controla a los Lakers. Si la familia Buss es Paul Allen, el dueño de los Trail Blazers, que no depende en absoluto del equipo para ganar dinero y es un multimillonario, entonces tal vez estén realmente de acuerdo. Pero para la familia Buss, la razón por la que se hicieron ricos fue el cartel dorado de Los Ángeles Lakers. Toda la familia cuenta con que la gallina de los Lakers ponga huevos y se revalorice. Jordania, si le pides equidad a la familia Buss, ¿no es eso pedirle el alma de su familia? Y no eres Jordan de 27 años, sino de 37. Tienes edad suficiente para retirarte, y aún así vienes a nuestros Lakers a chantajearnos, ¿verdad? Rechazo. Rechazo decisivo. Michael Jordan, quien fue rechazado, admite sentirse un poco incómodo. Cree que sigue siendo el mejor de la liga y que puede seguir ganando campeonatos si regresa. Si se une a los Lakers, confía en que puede vencer a Angie, pero no esperaba que los Lakers lo rechazaran por el problema de equidad. Michael Jordan pensó en eliminar la solicitud de equidad, pero no lo dijo después de todo, porque tenía que salvar las apariencias, así que el segundo viaje de regreso del dios del baloncesto Michael Jordan nació muerto antes de comenzar, y él continuó esperando a que otro tonto cumpliera sus 2 requisitos, y el día después de que Phil Jackson no lograra que Jordan se uniera al equipo, pensó nuevamente en Kobe. Phil Jackson ciertamente sabía por qué los Lakers lo eligieron entre muchos entrenadores, para resolver el conflicto entre el actual centro Shaquille O'Neal y la potencial nueva estrella Kobe Bryant. O'Neal sentía que Kobe, ese chico, no sabía lo alto que estaba el cielo y no lo respetaba en absoluto. Lo más odioso es que la directiva de los Lakers, que debería haberlo reprimido con él, siempre lo consentía demasiado. Kobe sentía que, aunque O'Neal era muy fuerte, era demasiado perezoso en los entrenamientos y demasiado fuerte y autoritario en el vestuario, y que no era digno de ser su jefe. La gerencia de los Lakers esperaba que Phil Jackson, que había organizado claramente el vestuario de los Bulls, pudiera limpiar ahora el desorden del vestuario de los Lakers. Phil Jackson estaba claramente dispuesto a resolver el problema que aquejaba a los Lakers de una vez por todas tras su llegada. Tras su llegada, Phil Jackson tomó la iniciativa de hablar con el dueño de los Suns sobre el acuerdo entre Kobe Bryant y Jason Kidd. Obviamente, este es un acuerdo que ambas partes necesitan. Los Suns necesitan un nuevo líder con un potencial más alto. En los últimos años, con Kidd al mando, los Suns siempre han sido tibios. Entrar a los playoffs no supone ningún problema, pero parece imposible avanzar más. Los Lakers necesitan a alguien que le pase mejor el balón a O'Neal. En cuanto al techo, no importa. En la concepción de Phil Jackson, O'Neal es la versión centro de Michael Jordan, y Jason Kidd es la versión guardia de Pippen que Jackson ama. La mejor defensa y el mejor pasador de la liga. ¿Cuál es la mejor manera de resolver la contradicción de la combinación OC? Respuesta. Desmonta la combinación OC. A Kobe, de 21 años, le encanta causar problemas. ¿No sería mejor reemplazarlo directamente con Kidd, de 26 años, maduro y estable? Capítulo 210. Es el final del camino. Los peores finales de series de televisión de todos los tiempos. Arándanos. La transacción se realizó con gran rapidez.
Los detalles se discutieron en tan solo una semana. Se utilizó a Kobe Bryant y un contrato basura para intercambiar a Jason Kidd por Shawn Marion, la novena selección de 1999. Pero cuando la noticia se extendió por todo el mundo del ANBA, Bush decidió detener la transacción. Bush le dijo a Phil Jackson con mucha seriedad: el propósito de invitarte a venir es aprovechar al máximo el potencial de Kobe. Todavía le quedan al menos 15 años en nuestros Lakers. Entonces, Phil Jackson quería emular a Auerbach, y el sueño de Pat Riley de ser el padrino se hizo añicos al principio. Por supuesto, bajo los Lakers, los Boston Celtics liderados por Auerbach también fueron regañados por la búsqueda caliente, y la razón provino de un artículo de Stephen A. Smith. ¿Cuándo dejarán los Celtics de chupar la sangre de Angie? El origen de este artículo es una operación comercial de los Boston Celtics este verano. Este verano, cuando otros aspirantes al campeonato estaban reclutando, solo los campeones defensores Boston Celtics estaban tan tranquilos como un viejo monje en meditación. En la primera semana del mercado de cambios, los Boston Celtics decidieron quedarse quietos, permitiendo que el mercado de cambios aumentara sin ninguna acción. En la segunda semana del mercado de valores, los Celtics abrieron la primera transacción. Ben Wallace, cuyo contrato expiró este verano y promedió 4,5 puntos y 12,5 rebotes por partido la temporada pasada, firmó una extensión de contrato por 6 años y $40 millones, efectiva en la temporada 1999-2000 y que expiró en la temporada 2005-2006. Stephen Jackson, cuyo contrato expiró este verano y promedió 8,5 puntos, 2,3 rebotes y 2,5 asistencias por partido la temporada pasada, firmó una extensión de contrato por 4 años y $20 millones, efectiva en la temporada 1999-2000 y que expiró en la temporada 2003-2004. Se acordó una extensión de contrato por 6 años y $70 millones contra Tim Grady, a quien le quedaba un año de contrato de novato y promedió 16,5 puntos, 4,5 rebotes y 3,5 asistencias la temporada pasada. La extensión entrará en vigor en la temporada 2000-2001 y expirará en la temporada 2006-2007. Se firmó un contrato de novato por 4 años y $7 millones con Ron Artest, quien fue seleccionado en el puesto 24 de la primera ronda de este año. Se firmó un contrato de novato por 2 años y $800,000, no totalmente garantizado, con el Scorsese y el Lucas, quien fue seleccionado en el puesto 58 de la segunda ronda de este año. Luego, el equipo tomó la iniciativa de rescindir el último año del contrato de novato de Angie y quería alcanzar un contrato millonario de 6 años y $160 millones con él. Este contrato entrará en vigor a partir de la siguiente temporada, la 1999-2000, y expirará en la 2004-2005. Este contrato obviamente hace que el contrato de 6 años y $127 millones que los Minnesota Timberwolves firmaron el año pasado con Kevin Garnett parezca insignificante en comparación. Pero nadie tiene objeciones, porque comparado con Kevin Garnett, quien no tenía nada cuando firmó este contrato y cuyo mayor honor fue solo ser titular en el Juego de las Estrellas, los honores de Angie son realmente demasiado grandes. En apenas 2 años en la NBA, Angie ha acumulado suficientes honores como para ingresar al Salón de la Fama sin enviar una canasta de frutas. Mejor alineación +2. Mejor segundo equipo defensivo +1. Mejor primer equipo defensivo +1. Campeón de anotaciones +1. Campeón de bloqueos +2. MVP de la temporada regular más MVP de las finales. Y, por cierto, también ganó otra Copa O'Brien con los Celtics. Ningún equipo cuestionaría si Angie merece un contrato tan grande, pero lamentaron amargamente no haber tenido la oportunidad de darle un contrato tan grande. Aunque el segundo contrato que firman las superestrellas con sus equipos de origen ahora empieza por 6 años, Angie no está dispuesto a hacerlo. Aunque nos alegra tener un contrato de novato de 1 año, firmar un contrato de 6 años es demasiado tiempo. El límite salarial ha ido aumentando año tras año. En 1999, el salario de Patrick Ewing, de $18,5 millones, ya era el más alto de toda la NBA. Pero 4 años después, el salario de $18 millones ni siquiera estaría entre los 5 mejores de la liga. Un contrato de 6 años es tentador, pero solo para las superestrellas preocupadas por su salud física. Para personas como Angie, que progresan paso a paso cada año, un contrato de 6 años es demasiado largo. Al final, 100 millones por 4 años, con un salario inicial de 20 millones. El nuevo contrato de Angie superó por completo a Patrick Ewing, y Kevin Garnett se convirtió en el mejor pagado de la temporada 1999-2000. ¿Y luego qué?
Los Celtics cambiaron a Walter McCarty, quien promedió 7,5 puntos y 5,5 rebotes por partido, a los New York Knicks a cambio de una selección de primera ronda del draft de 2000. Los Celtics cambiaron a Otella, quien promedió 4,7 puntos y 2,1 rebotes por partido. Linton renovó su contrato por 4 años y $5 millones, un poco por encima del salario mínimo. Los Celtics enviaron a Tyrese Knight, quien promedió 5,5 puntos y 3,5 rebotes por partido, a Los Ángeles Lakers a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2000 y Tyronn Lue. Entonces, no hubo nada más. En ese momento, cuando todos estaban reclutando, los Celtics simplemente renovaron a sus propios jugadores. Entonces, de acuerdo con los resultados de esta temporada baja, la alineación principal de los Celtics para la nueva temporada será la que se muestra a continuación. Base. El veterano de 36 años Joe Dumars, el estudiante de segundo año de 23 años Manu Ginobili, el estudiante de segundo año de 23 años Tyronn Lue. Escoltas. El veterano de 37 años Dell Curry, el junior de 22 años Stephen Jackson y el novato de 24 años Eddie Lucas. Delantero pequeño. Tracy McGrady, estudiante de tercer año de 21 años, Ron Artest, novato de 21 años. Ala pivot. Angie, MVP de 23 años, Otara Arrington, estudiante de cuarto año de 26 años. Centro. Ben Wallace, estudiante de tercer año de 26 años, Brad Miller, estudiante de segundo año de 24 años. Aunque el salario de Angie solo alcanzó los $20 millones estadounidenses, si se calcula el salario total del equipo, se encontrará que el salario total de los Celtics esta temporada es de solo $40 millones estadounidenses, que es solo 6 millones más alto que el límite salarial de 34 millones en la nueva temporada. Un equipo campeón solo ocupa el puesto 23 en la liga en cuanto a la clasificación de salarios totales. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Entre los 12 jugadores que ya tienen contrato con los Celtics, hay hasta 6 selecciones de segunda ronda y jugadores no reclutados. Esto es simplemente un desperdicio del precioso periodo de máximo rendimiento de Angie, el jugador número 1 de la NBA. Stephen A. Smith estaba furioso. Se acabó todo. El mejor momento de Angie quedó arruinado por la incompetente dirección de los Celtics. Realmente no puedo creer que un equipo que gritó el lema de ganar campeonatos consecutivos después de las finales de este año realmente tenga un grupo de selecciones de segunda ronda en sus manos y los trate como si fueran dulces. Capítulo 211. Desatando su pasión. Los 8 papeles cinematográficos más sensuales de Demi Moore. Arándanos Auerbach no podía hacer nada al respecto. Recoger basura no era algo que le gustara. En su historial de intercambio, le gustaba atiborrar su alineación con jugadores All-Star. Pero el problema era. A Angie le gustaron mucho estas selecciones de segunda ronda. A excepción de Eddie Lucas, que fue seleccionado este año, todas las selecciones de segunda ronda fueron seleccionadas por Angie. Sobre todo Ginobili, quien obligó a Auerbach, un hombre de casi 80 años, a volar miles de kilómetros a través del océano para firmar un contrato en secreto. Esto es más problemático que firmar una selección de primera ronda, ¿verdad? Hay un total de 12 personas en el equipo con contrato actualmente. Entre ellas, todos los jóvenes, excepto Eddie Lucas, fueron seleccionados por Angie y no pueden ser transferidos. Los únicos que sí pueden ser transferidos son 2 veteranos como Joe Dumars y Dell Curry. La pregunta entonces es ¿qué podrán obtener a cambio estos 2 ancianos que están a punto de jubilarse? ¿Qué carajo? Auerbach negó con la cabeza. Llevo toda la vida dirigiendo un equipo y de repente me doy cuenta de que tengo dinero pero no puedo gastarlo. Angie es un tipo realmente peculiar. Tenemos muchos novatos jóvenes que pueden convertirse en un equipo completo. Tanto McGrady como Ben Wallace tienen un mercado muy bueno en la NBA ahora mismo. Si conseguimos 2 selecciones más del draft, no será difícil conseguir jugadores de élite como Gary Payton. Pero, oye. ¿Está realmente bien confiar en un grupo de novatos así en la nueva temporada? Obviamente hay un problema. Aunque Angie lideró a los Boston Celtics a ganar el campeonato con el mejor récord en playoffs de la historia de la NBA, con 16 victorias y una derrota la temporada pasada, los Celtics ocuparon el tercer lugar en el ranking de fuerza de equipos de la nueva temporada de la NBA de este año. Antes de los Celtics, no solo están Los Ángeles Lakers, que presentaron al Zen Master Phil Jackson y al dogleg del Zen Master Ron Harper este verano, sino también los Portland Trail Blazers, que presentaron a Scottie Pippen. Los expertos escribieron seriamente en su análisis previo al partido.
Los Portland Trail Blazers, que alcanzaron con éxito las finales de la Conferencia Oeste la temporada pasada, incorporaron a Scottie Pippen, elegido mejor jugador defensivo la temporada pasada, sin cambiar a su núcleo este año, compensando así la última deficiencia de su línea frontal. Esto formó una alineación de 3 estrellas. El pívot número 1 de la FIBA, Arvydas Sabonis, Rasheed Wallace y Scottie Pippen. Además, el equipo también cuenta con veteranos como Damon Stoudemire y Steve Smith, así como jóvenes talentosos como Bonzi Wells y Jermaine O'Neal. Si bien los Celtics ganaron el campeonato la temporada pasada de forma inigualable, es necesario reconocer que la temporada pasada fue la primera en la historia de la NBA en que el campeonato se redujo a solo 50 partidos de temporada regular. Demasiados equipos como los Utah Jazz, un equipo de la élite, quedaron atrapados por las lesiones y no lograron una buena clasificación en la temporada regular, lo que finalmente los llevó a una eliminación temprana. Los Boston Celtics, con una alineación tan joven, obviamente disfrutaron de los beneficios de la reducción de su plantilla. Es obvio que cuando todos los equipos acumulan múltiples núcleos, los Celtics ni siquiera pueden encontrar un segundo jugador que pueda entrar al juego de las estrellas, excepto Angie. Tracy McGrady es, sin duda, el segundo jugador con mayor eficiencia ofensiva y defensiva en la alineación de los Celtics, pero no solo es muy diferente de Angie, sino que incluso comparado con el segundo al mando de otros equipos de la NBA, la fuerza es muy distinta. El problema de la alta eficiencia pero el bajo rendimiento es algo que McGrady nunca ha podido resolver. Quizás McGrady, de 20 años, tenga un futuro brillante, pero es demasiado apresurado considerarlo el segundo al mando del equipo campeón. Pero debido a que el calendario es demasiado corto, incluso si hay serios problemas con las reservas de la alineación, Angie confía en su gran fuerza para arrasar hasta el final y liderar a sus compañeros de equipo, de modo que ellos, que están todos sanos, casi no tengan desafíos decentes y ganen el campeonato. Pero si se juegan 82 partidos de temporada regular, como siempre, Angie definitivamente no podrá hacerlo. Se cansará como persona, y cuando se canse, necesitará más ayuda de sus compañeros. Si sus compañeros no pueden ayudarlo en momentos críticos, Angie se cansará aún más y tendrá más probabilidades de lesionarse. Si un equipo puede ganar el campeonato con un hombre grande, pero ni siquiera puede llegar a los playoffs sin un hombre grande, entonces no creo que gane el campeonato en una temporada normal. En comparación con los Celtics, que dependen solo de Angie, prefiero creer que Los Ángeles Lakers, que tienen una alineación completa y un jugador estrella deslumbrante, tienen más posibilidades de ganar el campeonato de este año. Y confiar en los elogios de los demás obviamente no es suficiente. Shaquille O'Neal dijo con seriedad. Nunca admitiré que el campeonato de la temporada pasada sea el verdadero campeonato. Sin 82 partidos de temporada regular, no habrá campeonato. El campeonato de bautizo siempre debe marcarse con un asterisco. Estoy dispuesto a llamarlo un campeonato con asterisco. Phil ha aportado una valiosa experiencia de campeonato a nuestros Lakers. Phil me dijo que Jordan no tenía un campeonato antes de llegar. Me convertiría en una versión pívot de Michael Jordan y me convertiría en un supermaco. En los 6 partidos de pretemporada, Angie jugó menos de 5 minutos por partido. Básicamente, salió en el primer cuarto a saludar a la afición y luego se fue a descansar. Lo mismo ocurre con Dell Curry, Joe Dumars, McGrady, Big Ben y otros jugadores clave en los playoffs. Todavía queda la verdadera pretemporada para los jóvenes del equipo, aunque Angie puede ser más joven que estos jóvenes que necesitan ser entrenados. Así que la alineación principal real de la pretemporada es: PG. Manu Ginobili, SG. Stephen Jackson, SF. Ron Artest, PF. Otella Arrington, C. Brad Miller. Angie vio esta alineación y no pudo evitar decir nota. Desde el fondo de su corazón. Salvo Otella Arrington, quien fue su maestra, fue un milagro que los otros 4 pudieran reunirse a tan temprana edad. Aunque sus elecciones en el draft no fueron altas, si no tuvieran un tercer ojo, sería un milagro elegir una flor tan hermosa de un montón de malezas en diferentes años. Pero lo siento, Angie ya ha revelado sus cartas. Tengo un tercer ojo, así que haz lo que quieras. Aunque esta alineación solo logró un triste récord de 1 victoria y 5 derrotas contra los jugadores de la rotación principal de la temporada regular del oponente traídos de la pretemporada, continuó profundizando el estereotipo del mundo exterior sobre los Boston Celtics. ¿De verdad que los Boston Celtics ya no son buenos? Pero Angie dijo que no le importaba en absoluto. Así, en medio de la polémica y las dudas, el 26 de octubre de 1999 comenzó oficialmente la temporada regular de la NBA 1999-2000. El primer rival de los Boston Celtics. El Utah Jazz de Utah Plateau. Capítulo 212.
Conoce a los 6 actores infantiles legendarios que se convirtieron en criminales de la vida real. Arándanos entonces, si hablamos de cosas malas, nadie en el mundo es peor que estos tipos que programan Lamba. Su principio para organizar los partidos es que, el primer día, se organizan los temas y las rencillas que puedan surgir. Es como un partido inaugural de temporada regular, pero organizan partidos de rencillas para atraer a todos. Hay un total de 5 partidos programados para el primer partido del torneo inaugural de este año. Excluyendo 3 partidos de preparación insignificantes, hay 2 partidos de hoy que atraen la mayor atención. Los Spurs reciben a los Lakers. Los Lakers de Los Ángeles, que fueron barridos 4-0 por los Spurs de San Antonio la temporada pasada, llegaron hoy a la cancha de los Spurs de San Antonio para pedir castigo. La temporada pasada, cuando se vio por primera vez la combinación OK, los Lakers fueron derrotados por el igualmente joven Tim Duncan, quien golpeó a los Lakers tan fuerte que lloraron y buscaron a Phil Jackson, que tiene el gen de campeón metafísico, para entrenar. Esta vez, los Lakers, que fueron reorganizados por Phil Jackson y además inyectados con Ron Harper, el jugador principal de los Bulls durante el periodo de campeonato consecutivo, como sustituto, tienen un libro de cuentas más lujoso, prometiendo vengar la barrida de la temporada pasada. El otro partido es el de los Boston Celtics contra los Utah Jazz en casa. Cuando la combinación de Michael Jordan más Scottie Pippen se desintegró, aunque el nombre de la combinación O ya fue promocionado por los Lakers la temporada pasada, pero cuando se trata del dúo más famoso de la NBA hoy, pregúntale a 100 personas, y 100 personas te dirán que es la combinación Utah Double Evil de Karl Malone más John Stockton. Este par de dúos ha estado jugando juntos desde que Karl Malone fue seleccionado como la elección número 13 en la primera ronda en 1985, y han pasado 14 años hasta ahora. 2 jóvenes talentos de veintitantos años se han convertido ahora en una combinación de 2 tíos de más de 36 años. Karl Malone, de 36 años, y John Stockton, de 37, observaron con calma cómo los jugadores de los Celtics recibían con alegría los anillos de campeonato que representan el mayor honor de manos de David Stern, y se rieron a carcajadas. Por favor, Manu, enséñame tu anillo. A excepción de Ron Artest y el seleccionado de segunda ronda Eddie Lucas, todos los jugadores del equipo tenían anillos, y Artest no dejaba de molestar al tranquilo Manu para conseguirlos. Pero Manu Ginóbili también se encontraba en un dilema. Miró a Angie, que hablaba con David Stern no muy lejos, y dijo: Oye, Ron, deberías pedírselo a tu jefe. El jefe Angie acaba de decir que no puedes tocar los anillos. Tienes que conseguirlos tú mismo. Esa es la regla. Olvídalo, suspiró Ron Artest. La mayor parte del tiempo es fácil hablar con el jefe, pero en este momento siempre se pone serio. A diferencia de otros equipos visitantes que siempre evitan activamente la ceremonia de entrega del anillo del equipo local, el dúo de Utah siempre deja que sus compañeros de equipo vean al otro lado recoger sus cosas amadas con las que han estado soñando durante los últimos 14 años. Por mucho que jóvenes como Manu Ginóbili y Ron Artest pretendan, ¿cómo pueden saber realmente lo valioso que es el anillo de campeón? Incluso un chico como Angie, que consiguió el anillo del campeonato tan fácilmente en su segunda temporada en la liga, ¿cómo puede saber lo que representa el anillo del campeonato? No lo entiendo. Comparados con el dúo de Utah, no entienden para nada el peso del campeonato. Pero la realidad es que el dúo de Utah no tiene un anillo de campeonato, pero han visto a otros ganar campeonatos frente a ellos y usan anillos de campeonato con bastante frecuencia. Después de recibir el anillo de campeonato, Angie llegó al centro de la arena, tomó el micrófono del anfitrión, lo palmeó suavemente y le dijo a los fanáticos de los Celtics que habían gritado MVP hasta el punto de quebrarse la voz: Este es el primer anillo de campeonato de mi carrera y también es el 17º anillo de campeonato de nuestros Boston Celtics. Obviamente, nuestros Celtics tienen la mayor cantidad de anillos de campeonato en la historia de la NBA, pero eso es solo historia. Angie sostenía el anillo del campeonato en alto. Bajo el reflejo de la luz, el anillo brillaba como una estrella. Este es solo el primer anillo de campeonato de nuestra generación de Celtics, dijo Angie, lentamente puso el anillo de campeonato en su mano y abrió su enorme palma para mostrárselo a los fanáticos. Como resultado, otra ronda de vítores y gritos resonó en toda la cancha local del TD Garden. Cuando los gritos cesaron, Angie levantó la otra mano con una mirada firme. Les prometo que les dejaré ver el día en que mis manos estén llenas de anillos. Espero que cuando cumpla este deseo, aún pueda ver las caras sonrientes de cada uno de ustedes en este estadio. Cuando Angie pronunció estas palabras, el estadio volvió a hervir y la pasión en los corazones de todos los celtas se encendió con las palabras de Angie. Demasiado, demasiado, demasiado. NB.
Escucha, Angie no se refiere al campeonato de este año ni al del año que viene, sino a llevar anillos en ambas manos. Esto da mucho miedo. Esto no es como en la antigüedad, cuando Bill Russell solo tenía 8 campeonatos. ¿Llevar anillos en ambas manos? Ni siquiera el actual astro del baloncesto, Michael Jordan, ha logrado ese logro milagroso. Jaja, si Angie es realmente como dijo, Michael Jordan sigue siendo un dios del baloncesto de mierda, el dios del baloncesto volverá a nuestro campamento de los Celtics de nuevo, y Angie será el único dios verdadero. Mira lo que dijo. John Stockton dijo que no tenía oídos para escuchar. Efectivamente, es un joven al que ni siquiera le ha crecido el pelo del todo. Aprovechó la temporada corta y ganó un campeonato por casualidad, pero empezó a creer erróneamente que tiene la capacidad de ganar 10 campeonatos. Es ridículo. Un campeonato requiere el momento, el lugar y la gente adecuados, susurró Karl Malone. Aunque tengas una fuerza sobrehumana, depende de si tienes el destino. Angie, que estaba lejos, no pudo escuchar la conversación entre Karl Malone y Stockton. Pero cuando Angie vio que el dúo de Utah no abandonó el campo, sino que vio toda la ceremonia de entrega del anillo de los Celtics, se conmovió mucho. Mira, qué generosidad. Nunca ha ganado un campeonato, pero puede honrar la ceremonia de entrega del anillo de su oponente. Este sí que es el estilo de un predecesor. Aunque Angie le dijo a Ron Artest que no podía tocar un anillo que no fuera suyo, para un jugador de absoluto mayor como el dúo de Utah, naturalmente tal petición no fue hecha. Angie se colocó frente a ellos y extendió el puño. En su puño había un brillante anillo de campeonato del tamaño de un adoquín, con las palabras Celtics y 1998, 1999 finamente grabadas. Dijo con suavidad. Señor, sé que ustedes dos no tienen un anillo de campeonato. Puedo prestárselo para que lo toque. Final del capítulo 212, lastimosamente estamos a la par con los capítulos de la novela, sin embargo dejo de actualizarse así que creo que de momento hasta aquí llega esta genial novela.